haga su propia fiesta. Pues entonces diviértete. Me hicieron el favor de invitarme a este programa. Me dijeron qué restaurante es tu restaurante favorito. Y me dijo, varios, por supuesto, pero uno de los más frecuentados en mi vida es el Rey del Pavo. El Rey del Pavo yo vengo sistemáticamente desde hace exactamente 60 años. Es decir, es 3/4 partes de mi vida que he venido a comer al Rey del Pavo con enorme frecuencia y entusiasmo, sin duda. Me gusta mucho el centro. El centro siempre me ha inspirado las películas más cercanas a mi corazón. Ocasionalmente las he filmado en el centro. Entonces el centro para mí es importante. En el centro aprendí muchas cosas. Lo que más aprendí en mi vida lo aprendí en Churubusco, en los estudios. Ahí aprendí todo, ahí y viendo películas. Viendo películas uno aprende cómo matar al vampiro y enamorar a la muchacha, y no se necesita más en la vida. Y venir al centro para mí siempre fue muy inspirador. Y cada vez que vengo al centro, o muchas de las veces que vengo al centro, termino comiendo aquí. A mí la comida me importa muchísimo. No es uno de esos placeres que se mantiene prácticamente incólume hasta que te caes muerto. Entonces, como todavía no me ocurre, aprovecho y sigo comiendo. Soy enfermera de los enfermos terminales graves y esas cosas. Hasta fui encargada de la morgue, embalsamaba cadáveres. Y ahora también aquí atiendo pacientes. ¿Quiere? No, gracias. El centro es una especie de sumicompendio de, yo creo que no solo la capital del país, sino del país entero. Es el crisol en donde se mezclan absolutamente todas las cosas, las fuerzas, las pulsiones, el sentido de la realidad, que es interesante. La realidad como tal existe poco, no es una cosa estructurada. El arte nos sirve para entender la realidad porque la transforma. La realidad con estructura es arte y el arte es la verdad. Entonces es a lo que yo vengo al centro, a encontrarme con una realidad a la que puedo añadirle una serie de elementos, transformarla en arte y volverla a la verdad. La realidad es informe. Es difícil contar un día exactamente cómo fue porque no tiene sentido de estructura. Una vez que uno entiende cómo se narra, y uno entiende cómo se narra a partir de haber visto cine, haber leído, haberse enfrentado con el arte, es cuando uno entiende cuál es el sentido de la narrativa. La narrativa es lo que permite dar estructura y la estructura es lo que te permite entender las cosas. El arte es lo que nos permite saber qué son las cosas y quiénes somos nosotros, para bien y para mal, por supuesto. No, es complicado hacer escenas de comida, como en este momento tengo que aguantarme a morder esto porque se ve rarísimo que uno esté, entonces es complicado y no, como es complicado siempre trato de evitar escenas salvo cuando son absolutamente indispensables narrativamente. Entonces ahí sí la comida interviene básicamente. Y para regresar al punto original, a mí la comida siempre me ha interesado muchísimo, siempre me ha gustado muchísimo y desde hace mucho estoy empezando a ver cómo se hace la comida. Cuando yo estaba en la escuela había talleres, pero había talleres diferenciados para niñas y para niños. Los niños estudiábamos mecánica y las niñas cocina, como si uno todos los días fuera a cambiar la llanta del coche y a comer solo eventualmente, cuando tendría que ser al revés. Las niñas son las que tendrían que haber estudiado cómo se cambia la llanta porque nunca han sabido, y uno cómo cocinar porque es la manera de seguir para adelante. Yo a la escuela le tengo muchos reproches. En lugar de enseñarme mecanografía, que la uso diario, me enseñaban cómo se reproduce la planaria. Y a mí saber cómo se reproduce la planaria, que es por bipartición, nunca me ha servido más que para este momento decirlo. En cambio, mecanografía, que no me enseñaron, lo uso diario. Tengo esos reproches. En la escuela no me enseñaron a cocinar, que tendrían que haberlo hecho. Tendrían que habernos enseñado puericultura y a cocinar. Entonces, como ya puericultura no me ocupo, sino mis hijos se ocupan de los suyos, ya lo que me ocupo es aprender a cómo se cocinaría,
no tengo clases formales, nunca las he tomado, me gustaría hacerlo, no he tenido cómo, pero lo que hago es, veo YouTube y aprendo en YouTube a cocinar, experimento, no sale igual que les sale a ellos, pero me sale. He aprendido, gracias a la Universidad YouTube, una serie de trucos y de cosas, y tengo 4 o 5 platillos que sí puedo jactarme de que son apreciados. De pronto, cuando hay algún invitado en la casa, ocasionalmente hago una de mis obras cumbres de la cocina, mi pièce de résistance, que es una tortilla a la española, que me sale bastante bien, y luego unas tortas de lomo al ajillo, fantásticas. Lo aprendí viendo la televisión. La televisión sirve para aprender esas cosas. Y de los primeros programas de cocina que yo recuerdo, XHTV, Canal 4, creo que era el que lo transmite, de los primeros, o si no es el primer canal, es probablemente los primeros. Había un programa, yo, niño fascinado viendo la televisión, que era una especie de pecera redonda a la pantalla, muy extraña, imágenes sin bordes, que es una cosa muy sorprendente porque es como ver a través de un microscopio. Entonces había un programa de clase de cocina, adivino. Yo no le ponía mucha atención, porque no era interesante para niños de 8 años, era fascinante ver lo que estaba ocurriendo en esa pecera redonda blanco y negro con un señor vestido de blanco. La cocina de Don Ángel se llamaba, y ahí empezó quizá uno de mis primeros momentos de fascinación por ver cómo se hacen las cosas. Siempre he tenido una gran admiración y he tenido mucho gusto de ver el trabajo que hacen otros cuando lo hacen bien. Cuando uno ve un trabajo bien hecho, lo hacen los demás, es un momento absolutamente admirable, sin duda. Y quizás, no puedo afirmarlo, no lo recuerdo con precisión, haber visto cómo cocinaba el señor Don Ángel en la televisión me pareció que era ya un trabajo admirable, y a partir de ahí pues empecé a tener grandes entusiasmos por ver cómo hacían sus cosas los que hacían sus cosas. El sentido del olfato y del gusto son muy poderosos, dan para la memoria inmediata, ¿verdad? La prueba viviente es Proust, que a partir de un bizcochito escribe 7 novelas de 500 páginas cada una. Entonces el sentido del sabor sí es poderosísimo. A mí me acompaña en lugares, voy a mis lugares, a los lugares que me gustan, en donde me siento cómodo y contento, y es a donde regreso. Tengo comidas favoritas como todo el mundo. Me gusta mucho la comida mexicana, me gusta mucho la comida japonesa por razones singulares, y me gusta mucho la comida española y la francesa. Los gustos habituales en esos son probablemente las mejores posibles, y me da mucho gusto vivir en un país que se coma tan bien, en donde se come tan bien y comida tan variada y tan amplia, ¿no? Pero mis platillos favoritos cambian todos los días, y mis restaurantes también, entonces me voy agregando y voy disminuyendo. Depende de lo que ocurra. En mi infancia pasaba una cosa singular, y es, en México todas las casas comían lo mismo. Las casas de la clase media mexicana, en los años 40, 50, se comía exactamente lo mismo. Siempre había sopa aguada, una cosa que se llamaba sopa seca, que en realidad era arroz, y un guisado, y el guisado era parecido en todos lados. O sea, éramos una sociedad muy homogénea en ese sentido. No importa dónde vivieras, terminabas invariablemente comiendo lo mismo en todos lados. Todos lo comíamos igual. Cuando me invitaba un amigo a su casa a comer, ocasionalmente pues comía exactamente lo mismo que hacían en mi casa, ni cuando de pronto encuentro que hay platillos semejantes o parecidos o lo mismo en otra interpretación. Sí tengo memorias muy precisas de lo que mi mamá nos daba de comer, y no solo mi mamá, sino lo que se comía en ese momento. Ahora es distinto, ahora hay muchas diferencias en gastronomía,
en la gastronomía individual, en la gastronomía de nuestra tan perjudicada clase media. Pero entonces era todo más o menos semejante y ahora ya es muy distinto, pero recuerdo con entusiasmo las cosas que me decía mi mamá y cuando encuentro cosas como las que hacía, aprovecho y entro. En mi casa se comía además ocasionalmente muy poco comida judía, con una familia judía, pero no judía muy estricta en el sentido de la ortodoxia. Éramos más bien judíos gastronómicos, entonces comíamos comida judía y eso nos daba un sentido de identidad o de desplazamiento. Filmar una película es muy tenso y muy complejo, es un trabajo muy intenso en donde la concentración tiene que ser absoluta y entonces de pronto quitarse uno el saco de las preocupaciones y convivir con el equipo que está trabajando contigo y al que, porque es la obligación del director, hacerles creer que están haciendo la mejor película posible. Lo compartes en el momento en que se comparte el taco y el tequila, ¿no? Hay que saber a qué horas irse del Sapo. Es muy importante porque llegas al Sapo y al principio todo es cordialidad y ambiente festivo, pero 3 o 4 tequilas después empiezan a reclamarte que el martes le dijiste, ¿no? Y entonces es el momento en donde uno dice, yo ya voy. Y el lunes ya se les olvidó lo que te iban a reclamar. Estar 18 años encerrado, no importa que no tengas costumbre de haber salido, es notable. Es como cuando uno crece y entiende que hay un mundo más allá de tu entorno, tu ciudad o tu país. Es exactamente lo mismo y quieres saber de qué va. Los métodos carcelarios del personaje de Gabriel Lima, el protagonista de la película, sí hacen de alguna manera que sean muy sensibles a la rebelión, los que son víctimas del método carcelario, a pesar de que es una cárcel de amor. Y ahora en adelante Utopía estará siempre lejos de su hermano. Dormirá con la luz prendida. Y cuando yo salga a la calle se quedará encerrada en su cuarto. La comida también racionada y la cárcel dentro y sobre todo el crecimiento, sobre todo que empiezan a tener edad los hijos pequeñitos y empiezan a tener vida y hormonas y curiosidad, pues hace que la rebelión sea inminente, ¿no? Era perfectamente consciente en la construcción del guión este tipo de elementos. Una secuencia de mesa que me acuerdo en La calle de la amargura es Silvia Pasquel y los 2 enanos comiendo, ahí sí comiendo concretamente, pero que empieza en una cosa muy, muy divertida y la madre es muy fervorosa católica, todos están rezando antes de comer, los 2 enanos están hincados, pero no están hincados en el suelo, están hincados en las sillas para tener una cierta proporción con la mesa. Entonces eso a mí me parecía muy, muy divertido, ¿no? Ahí sí le robé a Buñuel, es una secuencia que es viridiana después de la psicodelia, sobre todo Silvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, que tenía además una cara parecidísima a la que tenía en algún momento su madre en esa película, ya envejecida, por supuesto, pero es Silvia Pinal después de la vida loca. Y esa es la mesa, y para mí esa mesa era muy importante, porque es, sí, una madre muy posesiva, muy determinante, y en la mesa eso es muy, muy claro. Quién está en el centro, quién está en la cabecera, quién preside, por qué y cómo. Y en la mesa estas cosas son muy, muy, muy notables, ¿no? La pirámide que ocurre, la pirámide de poder que ocurre en una mesa, es muy decidora. Huelo los libros que compro. Es lo único que huelo instantáneamente. Compro un libro, una vez que está, lo primero que hago es olerlo. Y recuerdo con entusiasmo el perfume de mis amiguitas en la escuela, las primeras veces que iban perfumadas, y cómo todavía oler esos perfumes, que son perfumes que probablemente ya ni existan, ¿no? Joy, perfumes así que Magrif, cosas de
de entonces, que de pronto una niña, su mamá le permitía, y llegaba a clase en secundaria oliendo a cosas, era perfectamente formidable, ¿no? Las fiestas de secundaria, las niñas se ponían algún perfumito y los niños le pedían a su papá la loción de después de rasurarse para oler a varón, ¿no? Y no había la diversidad de perfumes que había ahora, había agua de colonia y lavanda, ¿no? Y vámonos, entonces uno olía a colonia o a lavanda, que eran o a alemán o a inglés, olías, eso era, y las niñas sí olían a algo, y eso todavía me llena de recuerdos, ¿no? Por supuesto. Cómo te sirven el plato es determinante de cómo es el plato. Yo siempre he pensado que en mi oficio, que es el de hacer películas, la manera de contar el cuento es el cuento. De alguna manera en comida, la manera de emplatar el producto es la comida, la manera en que está servido. Una vez que esté terminado el producto por el chef, como te lo sirve, eso es la comida. Hay presentaciones muy modestas y presentaciones muy complejas, y de una y de la otra son la totalidad de lo que es la comida que tienes delante, ¿no? Así lo aceptas y así lo usas y así lo disfrutas, o no. Yo tengo pocas limitaciones en comida. A mí me ponen cosas delante y yo me las como. Tengo mis favoritos, pero me como todo. No le hago ascos a nada, o a prácticamente nada. Digo, de pronto me cuesta un poco de trabajo comer ojo o ciertas cosas más o menos tenebrosas, pero gracias a que lo vi en el cine y era escalofriante, pero fuera de ahí yo no le hago ascos a prácticamente nada. Hay unas que me gustan más y otras que me gustan menos, pero de que me como lo que me ponen, me lo como. Yo fui en mi juventud, en mis años de aprendizaje, un enorme fanático del cine japonés, de lo que llegaba a México. Sigo siendo un profundo admirador del cine japonés. Siempre me pareció prodigioso, ver películas de Kurosawa, de Mizoguchi, de Ozu. Lo poco que se podía ver de pronto por acá era absolutamente prodigioso, y entonces la cultura japonesa, empecé a leer literatura japonesa y todo lo que podía ya interesarme muchísimo en eso. No había restaurantes japoneses, la comida japonesa en ese momento no era lo que es ahora, que es conocida por todos y muy buscada y muy apreciada. Entonces no había. Por allá, por el año 67 más o menos, me enteré que había un restaurante japonés en México. Yo nunca había probado la comida japonesa, la había visto en las películas de los japoneses, en donde, sobre todo Ozu, en donde comen mucho, y en general comen mucho en las películas. Me presenté al restaurante japonés y le dije a la persona encargada de siéntese conmigo, era la hija del dueño, y enséñeme cómo se come esto. Eran puros japoneses. Yo era el único occidental, digamos, en ese lugar, y encontré con una comida absolutamente prodigiosa que siempre me gustó muchísimo. Bueno, pues seguí yendo a una serie de restaurantes y de pronto me encontré el Samurai, años después, en su inauguración prácticamente. Un amigo mío era socio de la empresa y entonces nos invitó. Era un restaurante que era complicadísimo entrar, estaba lleno todo el tiempo, no había tantos, había unos cuantos, y desde hace ya décadas vengo a este restaurante con entusiasmo y siempre me ha gustado muchísimo. Entonces estamos aquí porque cuando se trataba de, ¿qué comidas te gustan? Pues me gusta muchos restaurantes, pero mis emblemáticos, de mis restaurantes más frecuentados, terminan siendo el Rey del Pavo y el Samurai. Me gusta comer prácticamente todo aquí.
Me gusta mucho el sushi y me gusta muchísimo el sukiyaki. Me gusta también prácticamente todo. Yo lo que me pongan me lo como. Mi dieta en filmación es muy sencilla. En filmación yo tengo que estar primero que nada despierto, después sano, que son dos cosas importantes. Y para estar sano necesito comer lo menos posible, pero balanceadito, o lo más balanceadito que yo entiendo. Entonces como todos los días más o menos lo mismo. Lunes, miércoles y viernes como arroz con un huevo, aguacate y un poquito de ensalada. Martes, jueves y sábados como un pedacito de carne como de 10 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, asada, con un poco de huevo, aguacate y ensalada. Diario luego, durante todo el rodaje, salvo el sábado que es el día del sapo. Entonces ahí sí ya es el rechazo de la austeridad y viene tacos y cosas y diversión y trago. Entonces mi comida es para no sentirme mal. En una filmación se puede enfermar todo el mundo menos el director, y yo lo evito llevando una dieta muy austera, muy chiquita, y que me balancea y me cae bien y me mantiene despierto. No me levanto de la mesa con la panza muy gorda. Las películas más cercanas a mi corazón, ocasionalmente las he filmado en el centro. Entonces el centro para mí es importante. En el centro aprendí muchas cosas. Lo que más aprendí en mi vida lo aprendí en Churubusco, en los estudios. Ahí aprendí todo, ahí y viendo películas. Viendo películas uno aprende cómo matar al vampiro y enamorar a la muchacha, y no se necesita más en la vida. Y venir al centro para mí siempre fue muy inspirador, y cada vez que vengo al centro, o muchas de las veces que vengo al centro, termino comiendo aquí. A mí la comida me importa muchísimo. Es uno de esos placeres que se mantiene prácticamente incólume a su forma. La realidad con estructura es arte, y el arte es la verdad. Entonces es a lo que yo vengo al centro, a encontrarme con una realidad a la que puedo añadirle una serie de elementos, transformarla en arte y volverla a la verdad. La realidad es informe. Es difícil contar un día exactamente cómo fue, porque no tiene sentido de estructura. Una vez que uno entiende cómo se narra, y uno entiende cómo se narra a partir de haber visto cine, haber leído, haberse enfrentado con el arte, es cuando uno entiende cuál es el sentido de la narrativa. La narrativa es lo que permite dar estructura, y la estructura es lo que te permite entender las cosas. El arte es lo que nos permite saber qué son las cosas y quiénes somos nosotros, para bien y para mal. Me hicieron el favor de invitarme a este programa. Me dijeron qué restaurante es tu restaurante favorito. Me dijeron varios, por supuesto, pero uno de los más frecuentados en mi vida es el Rey del Pavo. El Rey del Pavo yo vengo sistemáticamente desde hace
exactamente 60 años. Es decir, es 3/4 partes de mi vida que he venido a comer al Rey del Pavo con enorme frecuencia y entusiasmo, sin duda. Me gusta mucho el centro. El centro siempre me hizo. La reunión es un pretexto para que cada quien haga su propia fiesta. Pues entonces diviértete. Hasta que te caes muerto. Entonces, como todavía no me ocurre, aprovecho y sigo comiendo. Soy enfermera de los enfermos terminales graves y esas cosas. Hasta fui encargada de la morgue. Embalsamaba cadáveres. Y ahora también aquí atiendo pacientes. ¿Quiere? No, gracias. El centro es una especie de sumicompendio de, yo creo que no solo la capital del país, sino del país entero. Es el crisol en donde se mezclan absolutamente todas las cosas, las fuerzas, las pulsiones, el sentido de la realidad, que es interesante. La realidad como tal existe poco, no es una cosa estructurada. El arte nos sirve para entender la realidad, porque la